Un saludo para todos. Vamos a continuar presentando el resumen del libro De Principis Naturae de Santo Tomás de Aquino. En el video anterior veíamos el primer capítulo de los 5 que componen este pequeño texto tomista. Vamos a presentar aquí en este video el capítulo 2 y el capítulo 3, y con eso nos vamos a quedar. Creemos que ahí ya nos da Santo Tomás unos elementos conceptuales muy valiosos para ir comprendiendo mejor de qué trata y a qué se refiere la filosofía de la naturaleza. En el primer capítulo, Santo Tomás le explicaba a su compañero varios conceptos absolutamente claves y fundamentales, como los conceptos de acto y potencia. Por ejemplo, el ser esencial como distinto del ser accidental, e introducía también los conceptos de generatio et corruptio, generación y corrupción, que es la manera de entender el movimiento de los seres o el cambio. Todo cambio, todo movimiento es un motus ad formam, un camino, un movimiento hacia una nueva formalidad, sea esta de carácter substancial o accidental. Por eso se distinguen la generatio simpliciter de la generatio secundum quid, y la corrupción, que es la pérdida de una forma. También se distingue la corruptio simpliciter de la corruptio secundum quid. En ambos casos, según lo que se pierda o lo que se adquiera, sea una forma substancial o una forma accidental, es decir, una manera de ser substancial o una manera de ser accidental. En este segundo capítulo, Santo Tomás va a retomar lo último con lo que había terminado el primer capítulo, que eran los famosos 3 principios de la naturaleza: la materia, la forma y la privación. Y va a hacer en este segundo capítulo algunas precisiones acerca de lo que es la privación y su rol en todo el tema del cambio, y acerca de cómo debe entenderse la materia prima, que es el principio potencial proporcionado a la forma substancial. Bien, entonces comienza Santo Tomás repitiendo lo que había dejado dicho al finalizar el primer capítulo: sunt tria principia naturae. Son 3 los principios de la naturaleza: la materia, la forma y la privación. La materia como principio potencial, la forma como término o fin del movimiento o del cambio, y la privación, que es un poco más difícil de comprender, pero que se refiere al sujeto, es decir, a la materia, pero no considerada en cuanto potencialmente abierta a las distintas formas, sino considerada en cuanto privada de esa forma a la cual se dirige el movimiento. Entonces, dice Santo Tomás que la materia y la privación, esta es la primera aclaración que hace del sentido del concepto de privación. La materia, dice Santo Tomás, materia et privatio sunt idem subjecto sed differunt ratione. Es decir, la materia y la privación en la realidad, en la cosa, pues son lo mismo, son el sujeto potencial del cambio, sea substancial o accidental, pero se distinguen en la consideración de la razón. Son 2 miradas distintas de la razón sobre la misma cosa. En la cosa, sujeto y privación se identifican en la cosa, pero cuando la inteligencia dirige su mirada, puede escoger si mirar la cosa bajo este aspecto o si mirarla bajo este otro aspecto, que en el sujeto se identifican, son el sujeto, básicamente. Entonces, cuando la inteligencia mira lo que en el sujeto hay de principio potencial, es decir, de apertura a determinadas formas, lo concibe como materia, sujeto potencial. Y cuando la inteligencia mira al sujeto en cuanto se encuentra en cierto
momento privado de una cierta forma, entonces concibe en el sujeto la privación. Y esa privación también es principio de la generación, porque la generación, que como veíamos es el motus ad formam, el movimiento hacia una forma, hacia una formalidad, requiere o exige como requisito pues que esa formalidad el sujeto no la posea, porque nada se mueve a adquirir lo que ya tiene. Esa es la primera precisión entonces que hace Santo Tomás acerca de la privación. En el sujeto se identifican, pero en la consideración de la razón se distinguen. Siguiente aclaración que hace Santo Tomás tiene que ver con el accidente. Recuerden ustedes que decíamos que lo accidental es todo aquel modo de ser que se da en un sujeto, pero que no es su esencia, que no le pertenece esencialmente. En el caso del hombre, por ejemplo, se dice que esencialmente es animal racional. Todo lo que se salga de lo que significa animalidad y racionalidad, pues entonces vamos a decir que no pertenece estrictamente hablando a su esencia. Por ejemplo, su estatura, su nacionalidad, su ocupación, los detalles físicos de su rostro, de su cuerpo, características en general que pueden ser de cierta manera o de otra, y el sujeto en su esencia no cambia. Ese es el concepto genérico de accidente. Pero aquí Santo Tomás nos invita a distinguir entre el accidente necessarium, necesario, y el accidente non necessarium, el accidente que no es necesario. ¿A qué se refiere aquí Santo Tomás con eso de accidente necesario y accidente no necesario? Se refiere a que hay accidentes que son puramente accidentes, es decir, cosas que le ocurren, cosas que inhieren, que acaecen en el sujeto y perfectamente podrían ser de otra manera y nada pasa. Por ejemplo, en mi caso, es un accidente completamente accidental el ser psicólogo o el tener 1,67 de estatura. Son accidentes que recibo, que soy, que se dan en mí, pero que sin ningún problema podrían perfectamente ser de otra manera. Yo podría medir un poquito más o podría tener otra profesión. Y luego están los accidentes que se llaman accidentes necesarios. Es curioso que esas dos palabras se junten porque precisamente lo accidental, en cuanto se distingue de lo esencial, dijimos que lo esencial se emparenta con lo que es necesario, ¿cierto? Y lo accidental con lo que es contingente, lo que puede ser y no ser. Por lo tanto, pareciera que decir accidente necesario pues es algo contradictorio. Entonces hay que explicarlo. Resulta que de la esencia de una cosa pueden brotar características que siempre van a estar presentes en ese sujeto. Características o modos de ser que siempre se van a dar en ese sujeto, aunque no sean de su esencia. Por ejemplo, en el caso del hombre, Santo Tomás explica, esto es solo a manera de ejemplo, Santo Tomás explica que sus potencias operativas, por ejemplo la inteligencia y la voluntad, no se identifican con su esencia, no son lo mismo que su esencia. Su esencia es ser animal racional. El hombre no puede no ser animal racional. Si quitamos alguna de esas dos, pues tenemos otra cosa distinta, pero no un hombre. Esencialmente debe estar presente la animalidad y la racionalidad para que hablemos de hombre. Pero sus potencias de inteligencia y voluntad, por ejemplo, aunque son accidentes, potencias de carácter accidental, porque no se identifican con su esencia, solo en Dios. Esto es una tesis radicalmente tomista. Solamente en Dios
se identifica su operación con su ser. Esto es un tema bellísimo, pero que aquí no da tiempo para desarrollarlo. En todas las demás criaturas, incluidos los ángeles, su operación se distingue de su ser. Por lo tanto, el principio del que brota su operación se distingue del principio potencial proporcionado al acto de ser, que es la esencia. Por lo tanto, la potencia se distingue de la esencia y la operación se distingue del ser en las criaturas. Esto, que es un poquito metafísico y que lastimosamente no podemos explicar con mayor detalle acá, significa, en palabras sencillas, que en los seres humanos sus potencias operativas se distinguen de su esencia. Pero, a pesar de que no son esenciales y por ende son accidentales, son accidentes necesarios, es decir, son accidentes que, a pesar de ser accidentes, siempre van a darse, siempre van a estar presentes en todo lo que pueda llamarse hombre o ser humano. Siguiente aclaración que hace Santo Tomás tiene que ver con la diferencia entre privación y negación. Santo Tomás dice que lo que debe ser puesto como principio de la naturaleza, como principio de la generación, es la privación. El sujeto considerado en cuanto privado de cierta forma, en cuanto aún no actualizado por la presencia de una forma, sea sustancial o accidental. Bien. Por otro lado está la negación, que es simplemente decir que algo no es tal cosa. Por ejemplo, no vidente o que no ve, algo que no ve, que no puede ver, no tiene el sentido de la vista. Decir no vidente es algo que se puede decir de cualquier cosa, hasta de una piedra, de un árbol, de cualquier cosa podemos decir que es no vidente, que no ve, no goza del sentido de la vista. Mientras que ceguera, que es una expresión que se parece mucho a decir no vidente o decir ciego, son dos cosas que se parecen, pero hay un matiz, y es que no vidente se puede aplicar a cualquier cosa, hasta una piedra, como dijimos, mientras que la palabra ceguera, que es propiamente una privación, solo puede decirse o predicarse de aquel sujeto apto para ver. Una persona o un animal que efectivamente tienen, pues en cuanto a animales, el sentido de la vista, la potencia visual, pero que vamos a decir por X o por Y motivo ha perdido efectivamente la capacidad de ver, como por ejemplo por un accidente, entonces lo llamamos ciegos. Es muy distinto entonces decir no vidente, que es una mera negación, no vidente, y puede aplicarse a cualquier cosa, y otra cosa diferente es decir ceguera. Ceguera requiere, para poder decir que algo es ciego o que alguien tiene ceguera, ese algo o ese alguien debe tener la potencia para ver. La privación entonces se entiende como la ausencia en algo de una formalidad que debería tener por su naturaleza, pero que por algún motivo no la tiene en acto. Mientras que la negación es simplemente el acto de negar una formalidad en una cosa independientemente de que la pudiera tener o no. Esta es una precisión que hace Santo Tomás para decir que no es la negación, no es la mera negación lo que es principio de la generación de una forma. No es que algo pueda llegar a ser tal porque no lo es. No. Una piedra no puede volar. No es la simple negación del volar lo que hace que la piedra sea sujeto apto para volar en acto. No es simplemente la negación. Tiene que haber privación, es decir, el sujeto tiene que estar en su naturaleza dispuesto o abierto a esa formalidad para que podamos hablar de que está apto para. Entonces tiene que haber es privación, no negación. Por eso tal vez los antiguos se confundían
y por ejemplo en tiempos de Heráclito y Parménides antes de Aristóteles, se tendía a identificar ese principio potencial con el puro no ser, con la pura nada. Y aquí estamos hablando de que lo que es principio de movimiento no es el puro no ser o la pura negación, sino que debe haber una privación. No cualquier cosa, para decirlo en palabras simples, no cualquier cosa está abierta a cualquier cosa. No es la negación de algo lo que abre ese algo a que aparezca en él o se dé en él una formalidad, sino que es la naturaleza de esa cosa abierta o potencialmente dispuesta a, pero que todavía no la tiene, es decir, privada de. La materia prima, ¿qué nos dice en este segundo capítulo Santo Tomás acerca de la materia prima, que es ese principio potencial, completamente potencial, proporcionado a la forma substancial? Pues nos dice que en sí misma es incognoscible, no podemos decir nada, hacer un predicado, un decir de la materia prima, predicar algo concreto, algo positivo, porque de suyo no puede ser sujeto de ningún tipo de predicado. ¿Por qué? Porque todo predicado dice una forma de un sujeto, un predicado de un sujeto. Todo juicio afirmativo o negativo se reduce en último término, como lo vimos en lógica, a un sujeto del cual predicamos algo, así sea simplemente el acto de ser. Cuando decimos Pedrito es o existe, ese predicado simple ya tiene esa estructura de decir algo de un sujeto, mientras que de la materia prima, como es un sujeto enteramente potencial, sin ningún tipo de actualidad, pues entonces no podemos decir nada porque no hay ninguna formalidad que podamos predicar. Es después de que se da la generación del compuesto y tenemos ya ahí la cosa, la substancia primera, el individuo compuesto metafísicamente de materia prima y forma substancial, es donde ya podemos predicar del compuesto, ya todavía ni siquiera de la materia prima. Ahí ya podemos predicar cosas del compuesto, de la cosa, del individuo, del perro, del hombre, pero todavía no podemos predicar nada de la materia prima. De la materia prima realmente lo único que se puede decir es que tiene un orden a la forma substancial. De hecho, esa es la única manera de poder definir la materia prima. La materia prima es aquello que se concibe como carente de todo tipo de formalidad. O sea, es como decir que la materia prima es aquello que debe ser entendido como carente de cualquier cosa entendible. Es un poco enredado de entender, pero ese es el misterio de la materia prima. Santo Tomás, en el Tratado sobre la Creación, explica que Dios, siendo la primera causa eficiente, la causa efficiens prima de todo el ser, pues crea tanto la materia prima como la forma substancial al inicio de la existencia de las cosas. Entonces la materia prima debe ser así entendida, como un mero principio potencial ordenado a la forma substancial. Lo que pasa, y esta es otra de las aclaraciones que hace Santo Tomás, es que lo que propiamente se genera es el compuesto en un movimiento substancial, por ejemplo en un cambio substancial. Lo que propiamente se genera, es decir, lo que propiamente recibe el ser, que son las cosas que vemos y miramos por la ventana, es el compuesto, la cosa numéricamente una, individual, concreta, adornada pues de un montón de aspectos accidentales que percibimos a través de los sentidos. Esa cosa es lo que realmente es el punto culminante de la generación substancial. Pero ni la materia prima se genera, ni la forma substancial se genera. ¿Por qué? Porque tendríamos entonces un proceso ad infinitum, como decían los escolásticos, un proceso infinito, porque si la materia prima fuera sujeto de generación, es decir, si la materia prima se generara, tendría que haber una materia de la materia prima y así hacia atrás indefinidamente. Y si la forma substancial se generara, pues tendría que haber una forma de la forma y así sucesivamente hacia el infinito.
Por eso se dice que propiamente lo que se genera no es ni la materia prima ni la forma substancial. Materia prima y forma substancial deben ser entendidos como coprincipios que se hacen presentes de manera simultánea, no hay una diferencia de tiempo, no es que primero haya una cosa que se llama materia prima y luego otra cosa que se llama forma substancial, se unen, no, eso es una forma temporal de entender las cosas que no es la correcta. Lo que se genera, lo que es fruto del proceso de generación, cuando hablamos de cambio substancial, es el compuesto, el individuo, la sustancia primera. Esas son las aclaraciones que hace Santo Tomás en el segundo capítulo. Le interesó bastante que quedara claro el concepto de privación y su rol en la comprensión de los principios de la naturaleza, los principios del cambio. Ahora en el tercer capítulo Santo Tomás nos va a decir, mire, tenemos la materia, la forma, la privación como principios de la naturaleza, pero resulta que no es suficiente, va a decir Santo Tomás acá. No es suficiente con esos tres principios para entender todo lo que ocurre en el mundo de la naturaleza, en el mundo del cambio, sino que hay que poner otros dos principios del cambio, de la naturaleza, de las generaciones y de las corrupciones. ¿Y cómo lo deduce Santo Tomás? Pues lo deduce analizando lo que se requiere. Por ejemplo, claro, tenemos la materia, tenemos la forma, pero resulta que la materia, siendo principio enteramente potencial, pues nada hace de suyo, nada produce. Y la forma está al final del proceso, la forma es el terminus, el punto final del movimiento, el cambio es motus ad formam, por lo tanto la forma está al final, por lo tanto no actúa al principio. Entonces tenemos un principio potencial que nada puede y tenemos una forma que está al final. Entonces, ¿cómo se hace? Santo Tomás dice que la inteligencia exige para la comprensión del proceso de cambio, de mutación, de generaciones y corrupciones, exige una causa eficiente, un agente que con su acción produzca la forma en la materia, lleve la materia de su potencialidad a la actualidad con la forma, produzca o saque al ser el compuesto una causa eficiente. Pero resulta que Santo Tomás además dice que el problema con las causas eficientes o con los agentes es que no actúan al azar o porque sí, o sin un orden, o sin una motivación, o sin un porqué, sino que omne agens agit propter finem. Todo agente obra por un fin. Esto lo explica y lo argumenta muy bien en la primera parte de la segunda parte de la Suma, cuando va a hablar de la parte moral del comportamiento humano, y entonces tiene que hablar del fin último de los hombres, de la libertad, de la voluntad. Ahí explica que todo agente obra siempre por un fin, ya sea que conozca ese fin o que ese fin sea conocido por su principio creador, como en el caso de las cosas naturales que no tienen inteligencia para conocer el fin y sin embargo vemos que siempre o casi siempre actúan de la misma manera. Hay un actuar por el fin aunque ese fin no sea conocido en cuanto tal. Entonces toda gente, tenga conocimiento o no, tiende en su obrar hacia un fin. Entonces aquí está diciendo Santo Tomás que tenemos entonces que poner 5 cosas que son la materia, la forma, la privación, la causa eficiente y la causa final o el fin que mueve a la gente. El orden sería: el fin mueve a la gente y el agente mueve a la potencialidad de la materia a recibir una nueva formalidad. Esto se ve muy claramente en un proceso de producción artificial o artesanal de los seres humanos, cuando el carpintero, que es la causa eficiente, se propone construir una silla para venderla. En fin,
una silla de madera. Entonces tenemos el fin, tenemos la causa eficiente, tendríamos una materia que es una cierta cantidad de madera dispuesta para la silla, y la forma de madera, de silla, perdón, que está en la mente del artista, del carpintero. Ahí tenemos, y es fácilmente entendible, las cuatro causas presentes, necesariamente presentes en la generación de una nueva cosa que es una silla. El fin, venderla, adquirir dinero para el sustento familiar, el fin, la causa final. La causa eficiente, que es el carpintero, que con su obra va a producir, va a hacer en la materia, la madera, una nueva configuración, una nueva formalidad o modo, que es la forma de silla, que está presente en su inteligencia de artesano, más exactamente en su razón práctica. Entonces, Santo Tomás nos explica entonces estos cuatro principios. Digo cuatro y saco la privación, porque Santo Tomás nos va a decir que realmente la privación, aunque es principio de la naturaleza, no podemos llamarlo causa, porque solamente es causa lo que tiene una cierta realidad, y la privación es un modo, una consideración de la inteligencia, pero que no es en el sujeto nada distinto del sujeto mismo, del sujeto en cuanto principio material, en cuanto materia. Es una consideración de la razón. Considero a la cosa en cuanto privada de. Eso es condición del cambio, pero no causa. Es condición, requisito, pero no causa. Propiamente causa es aquello que tiene algún tipo de ser, de entidad, porque causa es precisamente todo aquello que influye de manera real y positiva en el ser o en el hacerse de algo, de un efecto. Y obviamente para influir de manera real en algo, pues hay que primero ser algo en la realidad. Por eso solamente vamos a considerar causas: a la causa formal o forma, a la causa material o materia, a la causa eficiente, el agente, y a la causa final, que es el fin. Tenemos ahí las cuatro famosas causas de las cuales habla Aristóteles: causa material y formal, causa eficiente y causa final. Como conclusión de este video, fíjense ustedes que Aristóteles lo que nos está diciendo acá es que las cosas naturales, los entes físicos, que son los que están sujetos a cambio, accidentales, substanciales, tienen estas cuatro causas. Y la física moderna se quedó con la causa material, y no contenta con quedarse con la causa material, se quedó con lo que de la causa material puede ser expresado en términos matemáticos. Llevó a cabo una reducción de la reducción, y entonces tenemos una física matemática bastante reducida, voluntariamente reducida, tan limitada, que nuestro querido padre Calderón no duda en decir que no es una ciencia verdaderamente. Cosa polémica, obviamente, pero que tiene sus argumentos muy buenos. Entonces, ahí tenemos resumido con mucha sencillez. Les repito que fue un resumen que yo hice para uso mío, personal, de los 3 primeros capítulos de Principis Naturae de Santo Tomás de Aquino, que es un libro que él le hace a un compañero para explicarle algunas cosas que el compañero no entendía. Entonces es un breve resumen. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no hay un desarrollo, sino es un resumen de algunos apuntes que él le dice: mira, apréndase esto y apréndase esto y apréndase esto, y ya, ahí está. Quisimos resumirlo porque creo que nos ofrece unos elementos valiosos para esto que estamos estudiando, que es la filosofía de la naturaleza, la filosofía del ente móvil, entendiendo movimiento como el paso de potencia a acto. Aquí entonces nos hizo Santo Tomás un recorrido bastante jugoso por muchos conceptos: acto, potencia, esencial, accidental,
esse est simpliciter, esse aliquid, generatio, corruptio, generatio secundum qui, simpliciter, corruptio, simpliciter y secundum qui, la forma, la materia, la privación, la distinción entre privación y negación, cómo debe ser entendida, cómo podemos hablar de la materia prima y cómo hay que entender que no solamente se necesita la forma y la materia, sino la causa eficiente y la causa final para tener el cuadro completo que nos permita entrar a comprender la naturaleza de las cosas. Entonces, espero que sea de su utilidad y con el favor de Dios, en los siguientes videos vamos a tratar de hincarle el diente al texto del padre Calderón, en donde él ya con más calma va a desarrollar una brillantísima introducción a la física entendida en términos aristotélicos, la verdadera y científica disciplina que se encarga de los entes naturales.